Hace un tiempo viví una experiencia en Buenos Aires que en ese momento me pareció simplemente una salida normal, ¿no? Una noche cualquiera, una cerveza artesanal, un barrio antiguo, gente conversando, música, luces, nada demasiado extraordinario, pero con el tiempo entendí que esa noche me mostró algo mucho más profundo sobre Argentina, porque hay países donde uno sale a comer, a tomar algo, a distraerse un rato, y hay otros donde la vida social parece transformarse como en una especie de ritual cultural. Estoy en la calle Chile. Y honestamente creo que Argentina pertenece completamente como a esa segunda categoría. Y quizás por eso también Buenos Aires genera algo como tan difícil de explicar, porque no solamente es una ciudad, ¿no? Es energía, es una manera de vivir, es una forma de enfrentar la vida incluso cuando te parece complicado. Y eso fue justamente lo que empecé a notar esa noche en San Telmo. Hacía frío, de hecho, bastante frío. Me tocó frío Buenos Aires. Así que bien abrigada, bolerón, chaqueta. Yo estaba súper abrigada caminando por Buenos Aires, recorriendo todas las calles antiguas, viendo las luces cálidas salir de los bares llenos de gente, mientras toda la ciudad seguía completamente despierta como si estuviese empezando el día. Y bueno, eso me llamó la atención, claro, porque en muchas ciudades del mundo la noche parece diseñada como para terminar rápido. La gente, por ejemplo, sale temprano, consume las cosas rápido, conversa poco y vuelve a la casa. Y todo parece acelerado, pero en Buenos Aires, no sé, como que sentí algo distinto. Sentí que la ciudad estaba diseñada para quedarse. Y creo que esa diferencia también cambia completamente la experiencia urbana, porque cuando una ciudad está hecha para quedarse, automáticamente cambia, por ejemplo, la conversación, cambia la arquitectura, cambian los bares, cambian las calles también, la iluminación, incluso hasta la personalidad de las personas. Y quizás por eso también Buenos Aires tiene una identidad tan fuerte. Esa noche terminé entrando a una cervecería artesanal que estaba instalada dentro de una antigua fábrica de carteras. Y ahí empezó algo interesante, ¿no? Al templo cervecero Beer Life. Vamos a ver si está abierto, si está funcionando. Vamos a conocer la cerveza artesanal argentina y ver qué panorama nos trae la noche bonaerense. Porque en ese momento yo simplemente pensaba, wow, qué lugar más creativo, ¿no? Pero hoy creo que en realidad estaba viendo una de las cosas más características de Buenos Aires, que es la capacidad de transformar lugares antiguos en experiencias nuevas. Y eso arquitectónicamente dice muchísimo sobre una ciudad, porque las ciudades más interesantes del mundo no siempre son las más nuevas. Muchas veces son las que logran reutilizar su pasado pero sin destruirlo. Y Buenos Aires tiene muchísimo de eso. Uno camina por barrios como San Telmo y sienten las capas como de tiempo por todos lados. Puertas antiguas, los pisos gastados, los muros viejos, las lámparas cálidas, los edificios reciclados, bares dentro de estas estructuras que son industriales, objetos que parecen quedarse como atrapados entre las décadas, ¿no? Distintas. Y lejos de verse mal, algo así, yo creo que eso le da como una personalidad, ¿no? Porque Buenos Aires no intenta verse perfecta, intenta sentirse viva, ¿no? Arde Buenos Aires, como decía Cerati. Y creo que esa diferencia es enorme. Hoy muchas ciudades modernas parecen obsesionadas con verse impecables, minimalistas, silenciosas, eficientes, pero a veces en el proceso terminan perdiendo humanidad. En cambio, Buenos Aires todavía conserva algo desordenado, pero que es profundamente humano. Y eso genera una atmósfera muy difícil de copiar. Bueno, esa noche el lugar estaba lleno, pero lleno de verdad. Y no estaba lleno como una discoteca, ¿no? De moda, no.
lleno estaba de conversación, lleno de grupos hablando, lleno de gente quedándose durante horas ahí. Y es ahí donde entendí algo muy interesante sobre Argentina, que la cerveza artesanal al final del lugar no era lo realmente importante, era como una excusa. Porque muchas veces Argentina, siento que la comida, el café, el vino, la cerveza funcionan como un punto de encuentro social más que como el centro de la experiencia. La experiencia real es compartir. Y honestamente yo creo que eso hoy vale muchísimo, porque vivimos en una época donde mucha gente está como rodeada de las pantallas, de los algoritmos, de la ansiedad, la velocidad, ese ruido constante, pero al mismo tiempo se siente cada vez más sola, ¿no? Y yo creo que quizás por eso ciudades como Buenos Aires todavía llaman tanto la atención, porque todavía conservan la cultura de la conversación. Y eso no es tan común como parece. De hecho, yo creo que muchas personas que visitan Argentina sienten algo parecido, aunque no sepan explicarlo bien, ¿no? Sienten que quizás una conversación dura más tiempo, ¿no? Que quizás la noche también dura más tiempo, que la gente tiene más paciencia como para quedarse hablando, que los bares no parecen lugares de transición, como que son lugares para permanecer. Y eso cambia completamente la energía de una ciudad. Porque una ciudad donde las personas todavía se reúnen físicamente para conversar tiene algo que es muy poderoso, que todavía conserva esa vida urbana real. Y eso es lo que conecta muchísimo con la arquitectura, ¿no? Todo esto es lo que conecta con la arquitectura. Porque la arquitectura no solamente es construir un edificio, la arquitectura también define cómo las personas se relacionan entre sí. Qué loco, ¿no? A mí por eso me gusta mucho la arquitectura. Y Buenos Aires parece diseñada para generar toda esa interacción urbana. Es cosa de analizar las veredas, los cafés, todos los patios interiores, las mesas que están afuera, las luces cálidas, los bares que son pequeños, los edificios reciclados. Todo parece como invitar a quedarse un rato más. Y mientras observaba eso, también empecé a mirar algo que me llamó mucho la atención. En un vuelto que me entregaron, empecé a mirar los billetes y wow. Estoy viendo los billetes del vuelto que me dieron. Todos los billetes tienen como imágenes de la naturaleza. Por ejemplo, este es el de 20 pesos. Este es el de 200, también tiene un poco de naturaleza. Aquí también, el de 500. El de 100, bueno, el de 200 es una imagen, pero también, este billete puede que sea más antiguo porque tiene como la imagen de la evita. Y acá, el de 1000 también tiene naturaleza. Todos los billetes latinoamericanos, por lo que estoy viendo, tienen imágenes de naturaleza. Porque recuerdo perfectamente estar viendo precios, pagando cosas, pensando para un extranjero quizás todo esto parece completamente caótico porque los billetes son enormes, son muchos números, se entiende de alguna manera la inflación, los cambios económicos constantes y aún así la ciudad seguía llena. La gente sigue saliendo, los bares siguen llenos, vivos, las conversaciones siguen existiendo y es ahí cuando creo que entendí algo que es importante sobre Argentina, porque el argentino desarrolló una capacidad de adaptación emocional muy fuerte. Porque cuando un país atraviesa crisis y cambios e incertidumbre durante décadas, bueno, las personas también terminan aprendiendo algo, que el presente también hay que vivirlo. Y quizás por eso también la vida social argentina es tan intensa, porque existe una conciencia, ¿no?, implícita que la vida puede cambiar rápido. Entonces la gente aprovecha la conversación, aprovecha las amistades, las salidas, el momento, el encuentro. Este lugar está al aire libre, por lo menos este patio, y se hizo un torneo, una Copa Argentina de Cervezas, y miren todas las marcas que participaron.
Se pasó. Y honestamente creo que eso genera una cultura extremadamente humana. A veces desde afuera se habla muchísimo de la economía argentina, de la inflación, de la política o de la crisis, pero poco se habla de cómo esto o de cómo todo eso también moldeó la manera en que los argentinos viven emocionalmente. Porque cuando uno observa Buenos Aires de noche, no ve solamente bares, ve personas intentando seguir conectadas entre sí. Y creo que eso tiene muchísimo valor, especialmente hoy, porque muchas ciudades modernas están empezando a perder precisamente eso, la vida social espontánea. Y es aquí donde viene algo interesante. Mientras caminaba en ese entonces por San Telmo, también empecé a mirar algo que como arquitecta siempre me llama mucho la atención, que es la iluminación urbana. Recuerdo perfectamente mirar las luces instaladas como al centro de la calle y pensar, wow, esto es muchísimo más eficiente, tener las luces justo al medio, ¿no? Me encanta que la calle tenga luces al medio. Encuentro muy eficiente porque tienes una luz al centro. Y puede sonar quizás como un detalle pequeño, pero esos detalles también cambian completamente la percepción de una ciudad, porque la iluminación no solamente sirve para ver, también construye como una atmósfera. Y Buenos Aires de noche tiene atmósfera, tiene esas luces cálidas, tiene las sombras, los edificios antiguos, la humedad también de las calles, las conversaciones saliendo de los bares, la mezcla como entre la nostalgia y el movimiento, y todo eso genera una estética que es muy cinematográfica. A mí me encanta. Quizás por eso Buenos Aires también aparece tantas veces en las películas, en los libros, en las canciones, porque visualmente transmite emociones que son muy fuertes, pero lo interesante es que no transmite perfección, ¿no? Transmite como un carácter. Y creo que hoy eso vale muchísimo más, porque en un mundo, imagínate, donde muchas ciudades empiezan como a parecer iguales, cada vez están pareciendo muchas unas con otras, Buenos Aires todavía conserva una personalidad visual propia. Uno puede reconocer Buenos Aires en segundos con una fotografía. Y eso no es fácil de ignorar. De hecho, creo que muchas personas sienten fascinación por Argentina, precisamente porque todavía parece un lugar como con una identidad emocional. No solamente es turística, Argentina es muy emocional. Y esa diferencia es la que cambia completamente la experiencia de viajar, porque hay ciudades bonitas, sí, yo no voy a decir lo contrario. Hay ciudades que son hermosas y hay ciudades que dejan recuerdos emocionales y Buenos Aires tiene muchísimo de eso, muchísimo. Yo creo que esa noche incluso recuerdo algo muy pequeño pero simbólico. Me regalaron un llavero por comprar una cerveza. Me regalaron por la compra de mi cerveza un llaverito. Ese es el nombre de la marca, Beer Life. Y bueno, este lugar está en el pleno centro de San Telmo. Emprendedores, harto arte. Y aunque parecía un detalle mínimo, me hizo pensar en algo que es interesante, que en Argentina muchas experiencias todavía tienen como pequeños gestos humanos, tienen cosas simples, tienen detalles, conversaciones, tienen humor, tienen improvisación. Y todo eso termina construyendo como una sensación muy distinta a la experiencia hiperautomatizada que uno empieza como a ver en muchas partes del mundo. Hoy hay lugares donde todo funciona perfecto, pero se siente como un ambiente frío. En cambio, en Buenos Aires a veces parece imperfecta, pero es humana. Y honestamente creo que muchas personas prefieren eso. Yo lo veo así porque la perfección total, yo creo que muchas veces elimina lo espontáneo, ser espontáneo. Y Argentina todavía conserva esa espontaneidad. De hecho, se nota en las conversaciones, se nota en los bares, en las amistades, en las discusiones, se nota en el humor, en la manera de hablar, en esa intensidad emocional que tienen. El argentino parece vivir las cosas con mucha presencia, mucha. Y eso hace también que incluso una salida normal termine convirtiéndose en una experiencia. De hecho, creo que una de las grandes diferencias culturales de Argentina está justamente ahí, ¿no? Beer Life es como el carrete argentino cervecero. Está lleno, bueno, full, súper, súper lleno. Esta era una antigua fábrica de carteras.
Y ahora es este templo cervecero, por donde fabrican distintas cervezas y tienen un sistema muy bueno. Solo tienen tres precios. Tienen precios por la cerveza que ellos crean, la artesanal. Tienen el precio por las cervezas invitadas y tienen precio por tragos. Y nada más. Como en otros lugares, de hecho, te diría que una salida nocturna quizás puede sentirse como entretenimiento, pero Buenos Aires muchas veces se siente como una identidad cultural. Eso es lo que cambia completamente el ambiente, porque no se trata solamente de consumir, se trata de habitar la ciudad. Eso es. No sé, yo siento que honestamente creo que Buenos Aires todavía sabe hacer eso muy bien. La gente usa la ciudad, la vive, la conversa, la camina, la ocupa. Y cuando una ciudad logra eso, automáticamente genera como una energía que es distinta, porque las ciudades realmente memorables no son las más modernas, son las que generan esa interacción humana. Puede ser una ciudad muy moderna, pero si no hay una interacción, como que falta algo, ¿no? Yo creo que mientras más observo Argentina, más siento que gran parte de la identidad está construida precisamente alrededor de eso, como la necesidad de conexión humana. Y quizás por eso el argentino también habla tanto. Quizás por eso las conversaciones también se vuelven largas, quizás por eso también los cafés siempre están llenos. Quizás por eso los bares funcionan como extensiones emocionales de la vida cotidiana, ¿no? Porque en el fondo existe una cultura donde compartir todavía tiene muchísimo valor y honestamente, bueno, yo creo que eso explica gran parte como de ese magnetismo argentino. Porque incluso cuando uno entiende completamente el país, igual siente algo, igual. Y muchas veces ese algo tiene que ver también con la energía humana, con la intensidad, con la presencia, con la conversación, con la vida urbana. Y sí, obviamente Buenos Aires también tiene problemas y tiene muchos problemas, muchísimos problemas. Como todas las grandes ciudades, ¿no? Pero creo que parte de su encanto está justamente en que nunca intentó convertirse en una ciudad completamente como esterilizada o artificial, ¿no? Todavía conserva contradicciones, todavía conserva como textura, todavía conserva caos, pero también conserva alma. Y yo creo que eso hoy es mucho más raro de lo que parece, ¿no? Claro, porque muchas ciudades modernas están empezando como a verse tan impecables en Instagram, ¿no? Pero son ciudades vacías emocionalmente. En cambio, Buenos Aires quizás no siempre se va a ver perfecta, pero todavía logra generar historias. Y eso es muchísimo más poderoso. De hecho, yo creo que gran parte de la fascinación internacional por Argentina nace precisamente de ahí. Muy bonito el lugar, ahí se ve el Beer Life, me encantó, recomendado 100%, así que vengan a conocerlo. La gente no solamente consume Argentina, la recuerda, porque el país genera recuerdos emocionales fuertes, una conversación, un bar, una noche, una discusión, quizás una amistad improvisada, una caminata, una cena larguísima, todo parece tener como más intensidad emocional y quizás por eso incluso un video quizás grabado hace tiempo hoy puede sentirse como algo especial. No sé, yo lo pienso así, porque más que mostrar cerveza o bares, al final uno termina mostrando una forma distinta de vivir la ciudad. Y honestamente creo que muchas personas en el mundo como que están empezando a extrañar justamente eso, ¿no? La sensación de que la vida todavía puede sentirse más humana, porque vivimos en una época extremadamente digital, extremadamente rápida. Estamos viviendo una vida que es extremadamente optimizada, ¿no? Pero a veces emocionalmente muy vacía y es ahí donde Argentina conserva esto que es tan valioso. Todavía genera experiencias que son imperfectas pero muy reales y mientras caminaba de hecho de regreso al hotel esa noche, mirando las calles, la iluminación de todo Buenos Aires, bueno, ahí es cuando sentí que ese momento quizás no lo supe explicar bien, sentí que la ciudad todavía tenía como esa vida social auténtica, no perfecta, no una vida ordenada, no silenciosa, pero muy auténtica. Ya caminando hacia el hotel. Aquí el tema de los horarios del carrete y de pasarlo bien y del restaurante y de la vida bohemia
Es diferente, sigue Argentina como siempre haciendo actividades nocturnas. Y yo creo que justamente por eso Buenos Aires sigue atrapando a tanta gente, porque incluso en medio de todos los problemas económicos, los cambios constantes y todos esos caos urbanos que podría muchas personas reclamar y decir que existen, bueno, yo siento que la ciudad todavía conserva algo que es esencial, que son las personas que se conectan, que están conectándose entre sí, ¿no? Y quizás eso también termina siendo muchísimo más importante de lo que pensamos, porque al final uno no recuerda solamente los edificios, ni los precios, ni marcas, ni siquiera recuerda exactamente qué cerveza tomó. Uno recuerda cómo se sintió en el lugar. Vamos a hacer una degustación de cervezas. Vamos a ver qué tal. Esta es una Social. A ver. Esta yo la encontré un poco ácida, a ver. Un poco ácida. Menos ácida me gustaría. Bueno, vamos a probar otro. Uy, esta está exquisita. Esta está muy buena. Está muy buena. Muy rica, sí. Yo creo que lo va a pedir esta. Y Buenos Aires tiene una capacidad muy fuerte de hacer sentir cosas, de hacer sentir nostalgia, por ejemplo. Buenos Aires te enseña a sentir ese movimiento, la melancolía, la conversación, la vida, la humanidad, ¿no? Yo creo que quizás por eso esa noche todavía sigue como en mi cabeza hasta el día de hoy, porque no fui solamente como a una cervecería artesanal dentro de una antigua fábrica. Sentí una ciudad intentando seguir siendo humana, más que nada. Y honestamente yo creo que eso vale muchísimo. Así que bueno, si este video te gustó, te voy a pedir que lo apoyes con un like. Me gustaría saber aquí tu opinión en los comentarios. ¿Has ido a este lugar? Yo creo que te va a encantar. Y si este video te gustó, probablemente este que voy a dejar acá también te guste. Así que hazle clic y vas a verlo. Si no estás suscrito, suscríbete aquí en ese circulito. Espero que les siga gustando este video. Se vienen muchos más, así que para que los sigan la historia de aquí de Buenos Aires, de la arquitectura, la comida, el transporte y todo cómo se vive. Nos vemos.